Capítulo 11. Ayer no viniste, dijo ella. Se sentó en una piedra grande redondeada, al otro lado de la alambrada. Te estuve esperando un buen rato. No me atreví a explicarle que mientras hubiera el sol en el terreno no podría acercarme a ese extremo de la valla. No quería que me viera tan pronto como el chico raro que tenía miedo al sol. Sí vine, dije, pero sobre esta hora. Era el momento más temprano en el que las sombras me permitían llegar ahí. El día anterior había salido justo en ese instante, confiado en que ella también aparecería, pero no coincidimos. Ah, yo llegué antes, dijo. Suerte que hoy he esperado un poco más. Era bastante más temprano que la noche en la que nos conocimos. La luz del día, todavía cálida y naranja, nos permitía vernos mejor las caras. Aprecié una nueva constelación de pecas en su nariz y mejillas, que lucían su color natural y no se veían fantasmales. Yo me había peinado y llevaba una camiseta sin agujeros. ¿Se enfadó mucho tu padre?, pregunté. ¿Mi padre?, frunció el ceño durante un instante. Ah, sí, que estaba enfadado. Pero, bueno, se le pasó en cuanto volví. ¿Y tu hermano? ¿Se arregló lo vuestro? Negué en silencio. Apenas habíamos hablado en los últimos días. No solo me rehuía a mí y a mis preguntas, sino que había pasado la mayor parte del tiempo en el taller o fuera de la casa. Incluso después de trabajar, dijo que tenía cosas que resolver en el pueblo. Sí conseguí al menos que reconociera haber entrado en mi cuarto hacía 2 noches mientras yo dormía y haber estropeado mi dibujo. Me dijo que se acercó a ver qué había pintado y derribó el agua sucia sin querer. ¿Qué es lo que os pasa?, preguntó ella. No lo sé, pero ¿tendrás alguna idea? Me encogí de hombros. Algo de nuestro pasado, me imagino. Es lo que nunca me quieren contar. ¿De lo que pasó aquí en el faro? No, eso no. Si eso no tiene nada que ver con nosotros, era otra parte de la familia, respondí. Más bien de nuestro pasado propio, de mi hermano y mío. Creo que puede ser algo de nuestra madre. Ella se levantó de la piedra. ¿Tu madre? Nunca me han querido contar mucho sobre ella, continué. Ni el abuelo antes de morir, ni él ahora. ¿Y qué pasa con tu madre? ¿No me dijiste el otro día que no tenías padres? Dirigí la mirada a los hierbajos a mis pies, después al mar. La chica me había transmitido la confianza suficiente para hablar con ella, aun siendo una desconocida, pero tampoco sabía si estaba preparado para contarle esas intimidades. Ven, dijo. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, muy cerca de la valla. Se echó el pelo a la espalda con un movimiento de cabeza. Ponte así como yo. Imité su pose y acabamos sentados frente a frente. Aún separados por el cercado, entre nuestras rodillas descubiertas, no había mucha distancia. Ella insertó un dedo en uno de los rombos de la alambrada y lo acercó a mí. Lo dobló varias veces y sonrió al verme confundido sobre lo que pretendía. Una helada de vergüenza me amenazaba con ruborizarme justo en el momento en el que creí entenderlo. Levanté el mismo dedo y lo enganché con el suyo. El apretón de manos más pequeño del mundo, dijo ella. Sonrió mostrando la separación entre sus dientes que no nos habíamos presentado formalmente. Al final, no fue la venganza, sino el contacto con su piel, lo que enrojeció mi cara. Su comentario disparatado sobre nuestros dedos enganchados me hizo reír. Ahora ya soy tu amiga y puedes contarme cualquier cosa, añadió ella. Era la primera vez que una chica se refería a sí misma como mi amiga. Se impulsó para acercarse aún más a la valla hasta tocarla con las rodillas, como si quisiera proteger con mayor vigor la intimidad de nuestra conversación. Explícame eso de que no tienes padres. Háblame de tu madre. Logró hacerme sentir seguro y confiado. No he tenido nunca. A mi hermano y a mí nos adoptó el abuelo de pequeños. Desde bebés somos hijos de una hija suya que llevó muy mala vida. El día que cumplió la mayoría de edad, se escapó de su casa sin dar explicaciones. Arranqué una espiga y fui desmigajando en pequeños proyectiles. Tiempo después apareció un bebé en la puerta de la casa de mi abuelo, recién nacido. Era mi hermano. Nuestra madre lo dejó sin más, sin dar la cara. Una noche, con una carta en la que no podía hacerse cargo del niño. 10 años después, hizo lo mismo conmigo. Ni siquiera sabemos si somos del mismo padre. Para mí escribió una nota parecida. Decía que el abuelo nos daría una mejor vida. Y bueno, en eso no se equivocaba. Seguro que no, susurró ella. ¿Se sabe dónde está ahora tu madre? Negué con la cabeza.
Mi abuelo siempre me decía que era mejor preguntar al futuro que al pasado. Dije, así que no fue mucho más. Acababa de compartir con ella toda la información que tenía sobre mis orígenes, reunida durante años y tras muchas preguntas equivocadas por el abuelo y por mi hermano. Siempre que había querido saber algo más sobre mis padres, ellos me decían que era una realidad muy fea, que no merecía la pena conocer. Solo a base de rabietas, lloros y súplicas me fueron desvelando pequeños datos de esa realidad. Dices que vosotros sois de otra parte de la familia, pero tu abuelo sí estuvo en lo del faro. En esa familia había un abuelo. Era el tuyo, ¿no? Sí, claro, era la familia de su otro hijo, pero nosotros ni los conocimos. Llegamos después de eso. Le resumí la historia que conocía de lo ocurrido en el faro: la niña muerta, el encubrimiento familiar del cadáver, el fuego, la huida en barco. Aunque asintió con convencimiento, noté que entornaba los ojos como si algo no le cuadrara. Se quedó pensativa. ¿Vosotros tenéis ordenador?, preguntó. Le dije que no. Ni el abuelo ni mi hermano eran muy amigos de la tecnología. En mi casa sí tenemos uno, pero sin conexión todavía, dijo ella. Pero en la biblioteca, la del pueblo, hay dos, con conexión gratis. Si quieres podemos buscar a ver si aparece algo, o mirar los periódicos antiguos. ¿Buscar qué? No sé, tu nombre, el de tu hermano o el de tu abuelo. Su rostro irradiaba expectación. A lo mejor descubrimos algo de tu madre. Por apasionante que pudiera resultarle a ella entretener su verano iniciando una investigación, o por mucho que me apeteciera a mí cumplir con ella una misión conjunta, hacía tiempo que yo había aceptado que no tenía sentido querer descubrir sobre mi madre cosas que mi abuelo no había querido contarme. Una parte de mí sentía que sería como traicionarlo a él, a su memoria. Además, si mi madre no había querido saber nada sobre mí, lo que se merecía era que yo hiciera lo mismo, no querer saber nada sobre ella. Prefiero que no, dije. Es mejor preguntar al futuro que al pasado. Ella chasqueó la lengua y dejó caer los hombros. Sus rodillas se separaron de la valla. Vergüenza e inseguridad volvieron a invadirme al sentir que la decepcionaba. ¿Y qué pasó el otro día?, retomó la conversación. ¿Por qué se puso así tu hermano? ¿Qué ha cambiado? Su mirada inquisitiva y el deseo de no defraudarla me impulsaron a sacar algo del bolsillo de mi pantalón corto. Lo desdoblé frente a sus ojos y dirigí el dibujo a la verja. ¿Pintas? Bueno, mojo los pinceles en acuarelas y lo intento. Observó mi obra con tanto interés como si fuera alguno de esos periódicos que quería consultar en la biblioteca, o como si se esforzara por desentrañar lo que la pintura representaba para no hacerme sentir mal por mi falta de pericia. Le expliqué que el dibujo no era originalmente así, sino que había manchado con agua sucia. ¿Es una carta? ¿Es una cara?, preguntó. No lo veo muy bien. El agua de limpiar los pinceles había emborronado tanto la imagen que resultaba difícil descifrarla. Es una máscara. Con un dedo recorrí el contorno del rostro pálido bajo la mancha. Señalé también las zonas más oscuras, que habían sido los ojos y la boca. Ella echó la cara hacia atrás. La ladeó con los ojos casi cerrados. Creo que la veo, más o menos. En realidad es blanca, dije. Llegó a nuestra caja sin remitente ni nada. ¿Os llegó eso en una caja? ¿Una máscara? Se frotó los brazos. ¡Qué miedo! Por favor. Mi hermano se puso muy nervioso al verla. Fue cuando discutimos y me vine corriendo aquí, la noche que nos conocimos. La nariz de ella rozó la valla al acercarse para examinar mejor el dibujo. No entiendo que no te mueras de ganas de saber qué es, dijo. Dejé la cartulina sobre mis piernas cruzadas. Miré al acantilado y recordé las cenizas del abuelo flotando en el aire. Decidí confiar en él y también en mi hermano. Es mejor preguntar al futuro que al pasado, repetí. Ella no se molestó en disimular un bufido. ¡Qué aburrido! Agarrada a la valla con sus dos manos, se levantó de un salto y sacudió el trasero de su pantalón. Me voy a ir. Quería pedirle que se quedara, decirle que podíamos hablar de otro montón de cosas, hacerle saber que con ella como con nadie sí me apetecía hablar, pero no me atreví. Dejé que se despidiera con la mano en el aire sin preguntarle siquiera si volvería mañana, al día siguiente o al otro, o si ya no volvería nunca, porque de verdad pensaba, como había dicho, que era un aburrido y había perdido su tiempo conmigo.
Mi hermano trabajaba con su instrumental entomológico en la mesa del salón. Había llegado tarde del pueblo, ni siquiera cenó con nosotros. Sí vimos juntos una película del oeste, los tres en el salón, pero en asientos diferentes. En cuanto acabó, su mujer subió al cuarto. Se fue tarareando la música tan triste con la que acababa la película. Me quedé leyendo en el sofá y mi hermano se trasladó a la mesa para crear uno de sus especímenes quiméricos. Necesito concentración máxima, me recordó antes de empezar, lo que significaba que no tenía ganas de preguntas. Oí cómo usaba pinzas y alfileres, pinceles y punzones, colas y pegamentos. Sacudió cajas de madera con sobres de papel encerado en los que guardaba los ejemplares que después hibridaba y solía realizar esa labor en silencio, un silencio sereno que irradiaba paz. Esa noche, sin embargo, por callado que estuviera, su angustia resultaba tangible. Soltaba los instrumentos sobre la mesa en lugar de apoyarlos con delicadeza, como lo hacía siempre. Chasqueó la lengua un par de veces, suspiró otras tantas. La silla crujía bajo sus constantes cambios de postura. Asomé la cabeza por el respaldo del sofá. Se produjo un trío de destellos verdosos dentro del tarro de luciérnagas. ¿Estás bien? La irrupción de mi voz lo desconcentró. Una inesperada vibración en su mano afectó la pinza que manipulaba y también al espécimen en el que trabajaba. Parpadeó varias veces como si necesitara asegurarse de lo que veía. Calibrando las consecuencias del desliz, desechó la pinza sobre la mesa, dando un golpe con la mano abierta. La superficie entera tembló y sacudió los instrumentos en sus cajas. ¿Qué te había dicho? Habló sin mirarme, con la frente apoyada en sus puños. Se me hacía tan raro ver a mi hermano ahí, así de irritado, que no sabía ni cómo responderle. Solo quería asegurarme de que se encontrara bien. Estoy preocupado, dije. Quiero ayudar. Pues me ayudarías más calladito, soltó entre dientes. Enseguida se tapó los ojos con las palmas de las manos y me pidió perdón. Arrepentido, enfadado conmigo o quizá consigo mismo, cogió el punzón de la mesa y lo clavó repetidas veces en la criatura en la que trabajaba. Bajé del sofá y corrí a detenerlo, pero ya lo había destrozado. Sobre la mesa había pedazos de patas, antenas, abdómenes de diferentes insectos. Escamas de alas de mariposa flotaban en el aire como polvo de colores. No lo rompas más. Le quité el punzón de una mano, que no ofreció resistencia. ¿Qué más da? Dijo él. Si son un invento, una quimera, no sé ni por qué las hago. Señaló con una pinza varias de las cúpulas con criaturas confeccionadas por él mismo. A continuación, apuntó a la pared decorada con insectos de verdad, con lo bonito que son los que ya existen en realidad. Recordé la reflexión que me había ofrecido hacía tiempo sobre esos especímenes de fantasía. Porque te gusta pensar que siempre existe un mundo aún más fascinante y luminoso que el que conocemos, le respondí, con sus propias palabras. Por eso leemos, y por eso hay gente que cree en Dios y en el cielo. Sus ojos se ampliaron al reconocer sus pensamientos en mi boca. Que lo dijera yo no quiere decir que fuera verdad, negó con la cabeza mientras desarmaba los últimos restos de su creación destruida. La realidad es la que es, y luego existen las mentiras que nos contamos para soportarla. Cogió el tarro de luciérnagas y se acercó a la puerta corredora que manteníamos abierta. Desenroscó la tapa y esperó a que los insectos se marcharan volando. Una profunda tristeza arreció contra mí al ver tan desolado a mi hermano. Él, que se quedaba boquiabierto viendo nacer un pollito de un huevo abandonado, que me seguía llamando para que admirara las formas de las alas de las mariposas de sus colecciones, o que suspiraba, de pronto, mirando de reojo a su mujer de una mecedora a otra. ¿Todo esto es por esa máscara?, pregunté. En una casi imperceptible sucesión de movimientos, mi hermano asintió, negó y se encogió de hombros. En la mesa su mirada se desenfocó y sus dedos frotaron en el aire ese tejido invisible que solo él podría palpar. Permaneció así hasta que un parpadeo lo trajo de vuelta, como si despertara. Con una mano recorrió el cable de la lámpara con la que iluminaba su trabajo buscando el interruptor. Querría apagarla para dar por finalizada nuestra conversación. La voz de su mujer se adelantó. «Cuéntaselo», dijo. Mi hermano y yo giramos el cuello hacia el umbral de entrada del salón. Allí estaba ella, en camisón, con el vigilabebés en la mano. Lo guardó en un bolsillo y se cerró la rebeca con la que se cubría los hombros. La brisa nocturna había empezado a refrescar.
¿Contarme qué? Una repentina rigidez tensó la postura de mi hermano. ¿Contarle qué? Repitió él. Se levantó de su silla como para acercarse a su mujer, pedirle que se volviera a la cama o que se cayera, pero ella levantó una mano para indicarle que se detuviera. Contarle todo, añadió. Ya no es un niño. La miré a ella y después a él. A ella otra vez y de vuelta a mi hermano. ¿De qué habláis? Ninguno de los dos me respondió. Mi hermano se quedó quieto e incluso dejó de respirar, como si la ausencia total de movimiento lo convirtiera en invisible. Ella se cruzó de brazos. Cuéntaselo, repitió. No. Oí cómo mi hermano tragaba saliva en una garganta encogida. No tengo nada que contarle. Por favor, pidió ella, no a modo de súplica sino de orden, para que mi hermano dejara de hacerse el tonto. ¿Sobre la máscara?, pregunté. Su mujer le dio tiempo para responder, pero él no dijo nada. Más que eso, acabó contestándome ella. Interrogué a mi hermano con la mirada. Él apretó los dientes como si peleara contra algún pensamiento, alguna decisión. Necesito tiempo, murmuró. Por favor, os lo pido. No sé ni lo que está pasando. Esa máscara no tiene sentido. Su mujer no suavizó la firmeza en su voz. Puedes contarle otras cosas, dijo. Mi hermano dejó caer los brazos como un niño al que le han regañado y se sentó en el respaldo del sofá. No me hagas esto, entrelazó los dedos en la nuca y juntó los codos para taparse la cara. Siguió hablando desde aquella cueva en la que se refugiaba de la realidad. No puedo, todavía no. Solo una vez había visto a mi hermano tan afectado y cercano a las lágrimas como en ese momento. Fue la noche en la que su novia se marchó de casa mientras corría por el terreno, quitándose de encima las manos de mi hermano como si fueran insectos venenosos. Es lo que le contaste a ella, deduje. La miré para completar el razonamiento. Tú te fuiste esa noche porque te contó algo que yo no sé. Ella asintió. Y creo que deberías saberlo ya, añadió. Espero alguna declaración de mi hermano. Al no producirse, acabó interpretándolo. Bastante tiempo has logrado ocultarlo. Lo va a acabar descubriendo él mismo. A un niño es fácil engañarlo, pero a él ya no. Es muy pronto, dijo mi hermano, emergiendo de su caverna de brazos. Acepté ayudarte hasta que dejara de tener sentido, continuó ella, y ya no se lo encuentro. Quiere saber, tiene derecho a saber, igual que lo tuve yo. Todavía no, por favor, balbuceó mi hermano. Iba a ser cuando cumpliera 16 o 18 o cuando... ¿Qué más da eso?, interrumpió ella. Tiene 15. Tú a su edad ya ayudabas a tu abuelo con todo, incluso bajabas solo al taller. Dibujó comillas aéreas en los dedos al decir esa última palabra. Taller. ¿Por qué haces eso?, pregunté. ¿Qué significa eso? Mi hermano chistó suavemente. Que te cuente tu hermano. ¿Por qué pasa tanto tiempo ahí abajo?, respondió ella. Es su vía de escape, repetí la frase que él nos decía a menudo. Aparte de eso, ¿por qué están las tuberías, las bombas y los cables que mantienen funcionando la casa? Repetí aquella descripción que me hizo un día el abuelo y que me había servido para esbozar a la perfección la imagen de un control subterráneo de nuestra casa. Ella se mordió el labio inferior, dudando si seguir hablando. En el bolsillo de su camisón rompió a llorar el altavoz del vigilabebés. La urgencia del llanto del niño la obligó a dar por finalizada la conversación, pero aún dijo algo más antes de marcharse. Que te cuente por qué pasa tanto tiempo en su taller tu hermano. Repitió el gesto de las comillas en el aire, pero debió de calcular mal los tiempos porque no se las puso a taller, sino a otra de las palabras. Él regresó a su silla de trabajo y se encorvó sobre la mesa en sus brazos apilados, como si solo hallara consuelo ocultando su rostro en diferentes oscuridades. Al tacto, encontró el interruptor de la lámpara y la apagó. Me quedé ahí de pie sin saber qué hacer. Esa misma tarde, en la valla, había decidido confiar en mi hermano y en los tiempos que él manejara para contarme lo que supiera sobre nuestra madre. Sabía que nada de él que él me ocultara sería con malas intenciones. Y quizá era verdad. Como el abuelo y él defendían que existían realidades tan terribles que no merecían la pena conocer. ¿Para qué mirar el reverso oscuro de las alas de una mariposa cuando el anverso brilla en colores azules tornasolados? Fuera, en el porche, brilló una de las luciérnagas que él había liberado.
Poco después se iluminó otra, y a continuación hubo un instante en el que las tres resplandecieron a la vez. Sincronizaron su destello verdoso como si se lanzara una invitación o una orden. «Cuéntamelo», le pedí a mi hermano. Una de las sílabas patinó en mi garganta y vibró en una frecuencia más grave de la habitual. Fue el primer anuncio de que mi voz empezaba a cambiar. Un sonido de fricción, el de mi hermano diciendo que no con la cabeza, sin separarla de sus brazos, fue la única respuesta que obtuve. «Por favor», dije. «Todavía no», susurró él sin dar la cara y hablando contra la mesa. «Lo hago por ti. Eres muy pequeño». Pensé que había dejado de hablar por un murmullo residual. Escapó de sus labios y reverberó en aquel hueco. Yo también era muy pequeño. «No lo soy». Él insistió en que sí lo era. «¡Que no lo soy!», grité. De la mesa cogí lo primero que encontré. Apenas veía en la oscuridad y solo un reflejo cristalino evidenció la presencia del tarro donde habían estado las luciérnagas. Lo lancé con toda mi rabia, presa de un berrinche infantil, contrario a lo que indicaba la voz que me había empezado a cambiar en ese momento. Impactó contra alguna pared del salón y se oyó cómo se rompía no solo el cristal del tarro, sino también otros materiales. Mi hermano se incorporó despacio, como si no diera crédito a lo que acababa de hacer ese hermano pequeño suyo que quería que lo trataran como a un adulto. Cuando encendió la luz, leí la principal preocupación en su rostro, que hubiera roto alguno de los marcos de su colección. Esa pared fue el primer lugar al que dirigió su mirada, conteniendo la respiración. Suspiramos a la vez al verla intacta, pero él alivio duró poco. «No», dijo él, «eso no». Se levantó con un movimiento eléctrico que derribó la silla. Lo vi arrodillarse frente a la chimenea. Enseguida me di cuenta de que sobre la repisa faltaba la urna del abuelo. Me acerqué con paso temeroso para asomarme al destrozo. De entre los restos, mi hermano pescó a toda prisa algo que escondió en el bolsillo. «¿Qué haces?», pregunté. «¿Cómo que qué hago? ¿Qué has cogido?». «No he cogido nada», respondió. «Estoy recogiendo los trozos de la urna de nuestro abuelo, la que tú acabas de romper». Señaló con las dos manos, resultado de mi berrinche. El recipiente se había roto contra el suelo en varios pedazos. La maceta de plástico había sobrevivido al impacto, pero no así el cactus, cuyo doble relieve esférico era ya un desecho informe entre varias piezas triangulares de la urna rota. Mi hermano agarró el cactus por uno de los pinchos y vio que las dos bolas habían reventado, mostrando una pulpa blanda bajo la corteza resquebrajada, cubierta de espinas. Sus hombros cayeron como un quejido derrotado. «Vete», dijo. En posición de gateo se dispuso a recuperar los pedazos de cerámica. «Perdóname, no quería. Vete». La seriedad en su voz resultó atronadora. En el silencio del salón, un silencio que hasta la brisa y el carrillón de conchas del porche quisieron respetar. De la cocina le traje a mi hermano una escoba y un recogedor, gesto que no me agradeció. «Que te vayas», repitió. Pensé en subir a mi cuarto, pero una intensa congoja anidó mi pecho y amenazó con estallarme en la cara. Escapé al porche por la puerta corredora, que era la que más cerca tenía, y me alejé de la casa. Mientras atravesaba el terreno con paso acelerado, rompí a llorar como ese niño que decía que no era.